Bien, entonces el tema del día de hoy es los aditivos que utilizamos para mejorar las propiedades del concreto. Cuando digo aditivos, me estoy refiriendo a productos químicos, ¿ya? Cuando vimos el capítulo de cementos, vimos ahí el tema de las adiciones. Es otra forma también de modificar propiedades del concreto. Ahora lo que vamos a ver son productos químicos, ¿no? Provenientes de la industria química con fines de mejorar, de modificar alguna propiedad del concreto, hacen sus formulaciones y logran esos efectos. Bien, vamos a abarcar este contenido y vamos a empezar dando una miradita a lo que dicen las normas respecto de los aditivos, ¿no? El ACI, el ACI y el ASTM definen al aditivo como un material que no siendo agua, agregado, cemento, fibra, es empleado como un ingrediente tanto del mortero como del concreto y es añadido a la tanda de concreto, inmediatamente antes o durante su mezclado, ¿no? O sea, los aditivos se pueden añadir antes del mezclado, durante, y hay algunos, pocos, pero hay algunos que incluso se añaden después. ¿Bien? ¿Y qué dice nuestra NTP? Nuestra norma técnica peruana define a los aditivos como sustancias que se añaden a los componentes fundamentales del concreto con el propósito de modificar alguna de sus propiedades. Acá ya habla para modificar alguna de las propiedades, ¿no? Asimismo, haciendo búsquedas de otras bibliografías, se encuentra que los aditivos químicos pueden ser de origen orgánico o inorgánico y que vamos a añadir a la mezcla de igual forma, ¿no? Durante o luego de que se formó la pasta, el mortero o el concreto, con la intención de modificar en forma dirigida alguna característica. ¿Qué características podría modificar? Puedo modificar el slam, puedo modificar los contenidos de agua, puedo modificar el contenido de aire, puedo modificar el fraguado, puedo acelerarlo, puedo retardarlo, puedo modificar su impermeabilidad, puedo modificar su absorción, puedo modificar su exudación, etc. Entonces, dependiendo de qué tipo de propiedad es la que yo quiera modificar, voy a seleccionar el aditivo más adecuado. Las dosificaciones que se utilizan son pocas, ¿no? Es poquito lo que se usa realmente de aditivo. Acá dice hasta 5% del peso del cemento. Fíjense, siempre vamos a hablar con respecto del peso del cemento. ¿5% de qué? Del peso del cemento, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner, por ejemplo, el incorporador de aire. El aditivo incorporador de aire son pequeñísimas cantidades las que se usa de aditivo incorporador de aire. Aproximadamente se va a utilizar de 0.1, 0.1 a 0.5 como máximo por ciento del peso del cemento. ¿Ya? Entonces, si fuera que tengo, supongamos que estoy usando cemento 400 kilogramos, y 500 voy a poner, no, 500, 400 kilogramos, el aditivo incorporador de aire sería 40 por punto 1, ¿no? Por punto 1, perdón, acá es 0.01, ¿ya? Entonces esto sería de 4 kilogramos por metro cúbico a, cuando es 5, ¿cuánto sería? 5 por 4, 20, ¿no? Hasta 20 kilogramos. Ese es el rango en el que aproximadamente en por ciento, ¿no? Entre 100. Esto está mal. Esto es 4 kilogramos entre 100. ¿Cuánto es entre 100? 0.04, ¿no? 0.04, o sea, 400 gramos, y así. 400 gramos. 400 gramos en un metro cúbico, sí.
¿no? Y el otro es 2.000, o sea, 2 kilogramos, ¿no? 2 kilogramos por metro cúbico. Es poquito, sí, es poquito. Pero ese es un caso particular, el incorporador de aire, que es el que menos se usa en cantidad, ¿ya? Pero hay otros aditivos, por ejemplo, los superplastificantes se suelen usar 3%, 2% del peso del cemento, ¿ya? Ningún aditivo de cualquier tipo o en cualquier cantidad se le puede considerar como un sustituto de las buenas prácticas de construcción. ¿A qué me refiero aquí? Acá me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy buscando un FC de 250, supongamos, ¿no? Entonces hago mi dosificación y no me da 250, ¿no? Me da 200. ¿Existe algún aditivo que me pueda subir la resistencia así en forma mágica? No, no existe. ¿Ya? O sea, aquí, o sea, usted no se salva de hacer una buena dosificación. Siempre va a hacer usted una buena dosificación. Después que ha hecho usted una buena dosificación, mejora el producto. Para eso se utiliza el aditivo, para mejorar. No son fórmulas mágicas que le van a cambiar las situaciones de crisis tampoco, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación última, de que no nos podemos olvidar de las buenas prácticas constructivas. Eso es primero. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo más importante en todo lo que usted me está enseñando, profesora? Si usted pudiera hacer una recomendación de todo lo que nos ha enseñado, ¿cuál es lo más importante? Las buenas prácticas constructivas. ¿Ya? Si usted no hace buenas prácticas constructivas, toda esta teoría de que puede usar aditivos, que seleccione buenos agregados, que el cemento sea el cemento adecuado, etcétera, etcétera, todo eso se va al tacho. Todo va acompañado de buenas prácticas constructivas, ¿no? Es como que usted tiene que alimentarse bien. Si complementariamente a su alimentación usted toma una vitamina para tener más energía, etcétera, es complementario, ¿sí? Pero no, se no puede dejar de comer y pensar que puede vivir solo de las vitaminas complementarias, algo parecido, ¿ya? O sea, el aditivo no va a funcionar si no tiene usted una buena mezcla, porque fíjense, ¿no? Acá mismo dices con respecto del peso del cemento. Si no hemos diseñado bien, no hemos calculado el peso adecuado de cemento, no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, no va a depender de que la marca, seguro es un aditivo de mala marca, no. Es el ingeniero que no ha hecho bien su tarea, ¿bien? Antecedentes históricos, hay muchísimos, los aditivos químicos existen hace muchísimos años, en forma natural, y actualmente con tanta tecnología en la química, tanto desarrollo en la química, con mayor razón estos han evolucionado bastante, ¿no? Todo empieza a partir del cemento Portland, ¿no? ¿Se acuerdan que en 1824 John Abstin patenta un producto muy esperado por muchísimos años que tiene propiedades hidráulicas, ¿no? A partir de ese momento siguen los estudiosos tratando de ver mejoras al producto y entre los hitos más importantes, por ejemplo, que se pueden mencionar, porque no es que entre 1824 y 1885 no pasó nada, por supuesto, ¿no? Cuando querían, por ejemplo, acelerar la fragua, en este interín, antes que aparezcan los aditivos químicos, sí se conocía cómo acelerarla, ¿no? Pero se utilizaban productos naturales. Por ejemplo, una forma natural de acelerar la fragua del concreto es haciendo uso de la sal de cocina. Échele sal de cocina a su mezcla y inmediatamente fragua, ¿no? O al revés también, ¿no? Si quieres retardar la fragua, un buen retardante de fragua es el azúcar, ¿bien? O si yo quiero mejorar la resistencia a la flexión, las fisuraciones por retracción plástica, las fibras. Y antes de que existieran las fibras de metal, las fibras de polipropileno, las fibras sintéticas, que la macrofibra, la microfibra, ya existían las fibras vegetales.
Entonces se usaban fibras vegetales. También en algunos sitios se ha encontrado que han usado fibras animales, ¿no? Y funcionan porque la lógica es la misma, ¿no? La fibra, ¿qué hace ahí la fibra dentro de la mezcla? La fibra se esparce uniformemente y crea ahí como una especie de adherencias, de tal forma que cuando el concreto quiere expandirse hay algo que lo jala, ¿no? Las fibras, y no lo deja, ¿no? No lo deja fisurarse, mucho menos permite que hayan fallas así frágiles, ¿no? Bien, entonces ya se utilizaba, pero ya así con tecnología química empieza a notarse, por ejemplo, cuando aparecen los primeros acelerantes de fragua, ya como productos químicos. Los primeros productos químicos para acelerar la fragua eran a base de cloruros. Durante muchos años se usó esto, pero con el tiempo se vio de que estos cloruros sí nos aceleran, es uno de los mejores acelerantes de fragua, pero su problema era el acero, ¿no? Al hacer una sal, en presencia del acero, pues puede haber corrosión, ¿no? Entonces empezó a tener por ahí sus observaciones y poco a poco, actualmente la norma no permite hacer uso de acelerantes en base de cloruros si es que estamos haciendo concreto armado. Tal vez para un concreto sin acero podría usarse, ¿no? Pero si va a llevar acero, no está permitido utilizar acelerantes en base de cloruros. Luego empiezan a aparecer otros productos, ¿no? Entre ellos los reguladores de fragua, ¿sí? También los endurecedores de superficie. ¿Qué es este endurecedor de superficie? Este producto, por ejemplo, se aplica al concreto después. Se aplica al concreto después de endurecido, ¿no? Entonces, este producto, eh, pero no tan después, ¿ah? Más que después de endurecido es terminada la exudación, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo que ya terminó la exudación? Recién colocado el concreto, todos los concretos, inmediatamente en la superficie va a aparecer una película delgada de agua que se llama exudación. Película delgada. Cuando nos hemos sobredimensionado en contenidos de agua, esa película ya no va a ser tan delgada, va a ser, y entonces no está bien, nos hemos excedido en el contenido de agua. Bien, entonces nosotros hemos hecho bien la mezcla, la hemos colocado, vamos a notar en la superficie una película delgadísima de agua, a la cual se le conoce con el nombre de espejo de agua, ¿no? Porque usted inclusive ahí se puede reflejar. Bien, esa película fina de agua en la superficie se va a empezar a evaporar, ¿no? Van a pasar algunos minutos, normalmente eso sucede entre 15 a 30 minutos, va a empezar a perder brillo en la superficie. Cuando ya usted no se puede reflejar en la superficie, se terminó la exudación. Inmediatamente esparce el endurecedor de superficie, ¿ya? Que es un producto muy rico en silicatos, y seguramente otras composiciones químicas que se añaden a la superficie para que esa superficie tenga alta dureza. Eso es muy utilizado en los pisos industriales, por ejemplo. ¿Ya? Luego tenemos los impermeabilizantes. Eso también es muy necesario cuando sabemos que el concreto, por ejemplo, vaya a estar en contacto con el agua. Si el concreto va a estar en contacto con el agua, hay que asegurarnos de su impermeabilidad, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a diseñar con baja relación agua-cemento y también vamos a ponerle su aditivo impermeabilizante. Por ejemplo, acá la idea es, como va a ser un concreto que va a estar toda su vida en contacto con el agua, necesitamos asegurar que el agua, por ejemplo, ese sería el caso de una cisterna, ¿ya? Esta es una cisterna, tal vez en el sótano del edificio hay una cisterna que tiene un buen volumen, ¿no? Porque es una cisterna que debe de atender, no sé, a ver, vamos a poner 50 familias, que en cada vivienda hayan 4 personas, son 200 personas, ¿no? Entonces, esta es una cisterna de agua,
¿sí? Que toda su vida va a estar con agua almacenada, ¿sí? Va a tener agua almacenada. Entonces, nosotros no podemos ni en sueños pensar que el agua de esta cisterna va a empezar a pasar, va a empezar a pasar la estructura y va a empezar a mojar, en este caso, por ejemplo, la cimentación, ¿no? Sería catastrófico. Entonces, acá primero, este concreto, ya al saber que va a estar en contacto con el agua, de hecho se va a diseñar con baja relación agua-cemento. Su AC, ahí en las normas ya te dicen qué valor de agua-cemento como máximo puedes utilizar, qué contenidos mínimos de cemento debes de considerar, etcétera, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, pero además de hacer todo eso, le tengo que poner un aditivo impermeabilizante. ¿Ya? Entonces, con eso está bien, pues. Además, también dentro de las buenas prácticas constructivas, esto, antes de hacer el vaciado del concreto de esta cisterna, de este reservorio, hemos tenido que ponerle aquí algún tipo de geosintético. Entre el suelo y la nueva estructura, tiene que haber aquí algún tipo de geosintético, una geomembrana, un geotextil, un geoalgo, ¿no? Antes, cuando no se usaban mucho estos geosintéticos, lo que se utilizaba era alguna barrera impermeabilizante, la que era muy utilizada y que hasta ahora a veces todavía se ve, ponían asfalto, ¿no? El asfalto, claro, va a funcionar bien, pero el problema va a ser que va a funcionar bien unos años, 2, 3, 4 años, ¿no? De ahí, esto se va a reabsorber y ya no va a cumplir su función. Entonces, mejor es usar un geosintético. Después, recién viene el concreto, ¿no? Que con todo eso, por eso la recomendación en la página anterior. Todo más acompañado siempre de las buenas prácticas constructivas. De las buenas prácticas constructivas no se salva, ¿ya? Luego aparecen las normas, ¿no? Las normas ASTM, que ya empiezan a dar especificaciones, requisitos, empiezan a controlar y me parece que fue un hito muy importante en toda la tecnología del concreto, empezar a normalizar todos los productos, los procedimientos. Bien, actualmente nosotros usamos mucho los aditivos superclasificantes. Estos ya existen desde los años 70, pero a través del tiempo han ido cambiando en su composición química. En la actualidad, en la actualidad hay de varias composiciones químicas, pero digamos que en orden de tecnología, los últimos que existen en el rubro de los superclasificantes son los policarboxilatos. Estos son los que actualmente no solamente hay en base de policarboxilatos, ¿no? También hay en otras, pero este es el último, policarboxilato. Esto es lo último que existe en fórmulas químicas y son muy buenos, pues, ¿no? Carboxilatos. ¿Ya? Eso es la última tecnología que es muy buena, te logra reducir el agua hasta 40%, imagínense. 40%, sí, pues cuando estudiábamos el tema del agua, comentábamos que los contenidos de agua que nosotros con los que diseñábamos, no era por hidratación solo requeríamos una parte de esa agua total, y entonces ¿por qué le ponemos tanta agua? Le poníamos por trabajabilidad. Entonces estos aditivos, los superplastificantes, entendieron eso y buscaron una forma de reducir ese contenido de agua que por trabajabilidad le ponemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos aditivos? La gran mayoría de ellos lo que hacen es separar, dispersar las partículas de cemento. En forma normal, en cualquier mezcla, las partículas de cemento están ahí, ¿no? Unas pegadas contra otras, viene el agua y trata de entrar entre partícula y partícula, trata de entrar, pero a veces no puede porque el cemento, al ser tan fino, tiende a unir sus partículas, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes, ayudando a la mamá, ha intentado de hacer un cake.
¿Alguien ha visto lo difícil que es, por ejemplo, mojar la harina? La harina no se moja con facilidad, ¿no? Ahí tenemos la harina, echa usted la agua, la leche, ¿no? Y a ver, hay que amasar, mover, mover hasta que logres mojar todas las partículas de harina. Eso es por su fineza. Algo parecido sucede con el cemento, ¿no? El cemento está ahí, entra el agua, no se moja inmediatamente, ¿no? O sea, hay que amasarlo, hay que moverlo. Cuando uno mueve, lo que está haciendo es tratar de que las partículas se separen y cuando se separan entra el agua, ¿no? Y empieza a mojar. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hacen estos carboxilatos? Justamente hacen eso, ¿no? Separan a las partículas de cemento, las dispersan. Cuando las dispersan entra el agua y los moja. Eso hace que podamos nosotros quitar parte del agua. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Por qué tendríamos que utilizar nosotros? Voy a borrar esto. ¿Qué razones existen para usar aditivos? No es obligatorio, o sea, no existe un reglamento que nos diga, o es obligatorio, salvo que en el expediente y en el presupuesto haya sido considerado. Ustedes me preguntan, ¿pero es mejor o es peor? Es mucho mejor. Usar todas las veces que se pueda aditivos es mucho mejor, siempre. Pero tiene un costo, sí, pues tiene un costo. Entonces debió de haber estado previsto desde el principio en el expediente, en el costo, ¿no? Para poder utilizarlo. Si no estuvo, hay que hacer todo un trámite para solicitar la ampliación, ¿no? El adicional. Y bueno, pues hay que hacer ahí una pequeña justificación para que, para que se entienda la necesidad de su utilización. Entonces ahí es cuando uno tendría que tener los sustentos necesarios para justificarlos. ¿Y cuáles podrían ser? Es necesario modificar alguna propiedad del concreto y para hacerlo más adecuado para el trabajo solicitado. Por ejemplo, el caso anterior. El caso anterior que se trataba de una cisterna. Algún genio diseñó la resistencia, el espesor, pero al momento que hace el expediente no me pone ningún impermeabilizante. Entonces ya estamos en obra. Ingeniero, y no le va a poner impermeabilizante, no está, no lo han considerado en el presupuesto, ¿no? Entonces hay que hacer la gestión, hay que siempre respaldar por el concepto técnico del por qué se tiene que poner el impermeabilizante, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer una explicación de que muy por el contrario de lo que se cree, que el concreto es un material impermeable, no es tanto. Eso va a depender de muchos factores, entre ellos de la relación agua-cemento, y en los casos en que el concreto va a estar en contacto con el agua, es necesario utilizar un impermeabilizante a fin de evitar esas pérdidas del agua que por naturaleza misma del concreto sí o sí con el tiempo van a penetrar en los poros y dependiendo, ¿no? Esperemos que esos poros sean discontinuos. Hay porosidad, pero no hay continuidad, están discontinuos, entonces va a demorar más en pasar toda la masa de concreto, pero está pasando, ¿no? Ahí está pasando, con los años va a terminar de pasar y va a mojar al acero que está en el interior de la estructura y también va a empezar a mojar al suelo. Va a mojar al suelo, el suelo es eso, ¿no? Es un suelo que cuando hay presencia de agua se va a sentar. Se va a sentar, la estructura va a fisurarse, el acero que ya está corroído, porque tantos años ha estado sometido a esa humedad, puede fallar y eso es una catástrofe, ¿no? Con una explicación así, inmediatamente le dan el adicional, ¿no? Nadie quiere comprometerse en semejante responsabilidad, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces, otra situación, mejorar la trabajabilidad, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, estamos haciendo el vaciado de un concreto y nos observan que está bastante bien la mezcla, pero bájale el agua. Estoy viendo que estás usando 220 litros de agua por metro cúbico. Eso es mucho. Bájale el contenido de agua
¿Por qué es mucho? Si se está viendo bien. Ya lo hemos explicado, pero no hay problema, lo volvemos a explicar. Esos 220 litros de agua que están en 1 metro cúbico de concreto, imagínense, 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Ya? Ahí en ese metro cúbico estamos poniéndole 220 litros de agua. Listo, ahí está la mezcla, el agua entró y las partículas de agua están dentro de la masa ocupando un volumen. De esos 220, el cemento solamente se va a coger más o menos el 30 al 40% del total. ¿Ya? Entonces, el cemento va a usarse ya, en el mejor de los casos va a usar 100 litros. Para su reacción solo necesita 100. Entonces te van a sobrar 100 litros entonces, ¿por qué pusiste? Por trabajabilidad, porque si yo no ponía esos 100 más, esa mezcla era imposible colocar, ¿no? Entonces, por buscar trabajabilidad le puse esa cantidad. Ya entra a la masa, empiezan a reaccionar, solo 100 litros de agua se necesita para las reacciones. Los otros 100, los otros 100 están ahí y en algún momento se van a evaporar. Y cuando se evaporen, van a dejar su espacio. El espacio que estaban ocupando, cuando se evaporen, se va. ¿Qué queda acá dentro? Quedan vacíos, ¿no? Dentro del concreto quedan vacíos. Entonces, ¿cómo podría ser para que no queden tantos vacíos? Bájale el agua, ¿no? Por eso es que la supervisión te está diciendo, oye, hermano, bájale el agua, mucha agua estás usando. No, pero ingeniero, si no, no se puede colocar. Sí se puede, hay productos químicos que te pueden hacer eso, ¿no? Entonces, podrías usar ahí un plastificante o un superplastificante. Por si acaso, a los plastificantes también se les conoce como reductores de agua, ¿ya? Lo que pasa es el mismo producto. Es el mismo producto que eh, puede ser usado de dos maneras, ¿no? Puede ser usado para reducir agua, ¿sí? En el ejemplo anterior, yo quiero que se mantenga las 4 pulgadas de slam, pero bájale el agua. Si solo le quito el agua, de hecho esto ya no va a tener 4 pulgadas, va a tener 1 o 2 pulgadas y eso no puedo colocar, es difícil de colocar. Yo le voy a quitar agua, pero va a venir el producto químico, el aditivo, le vamos a echar el aditivo y ese aditivo va a hacer que se mantenga la misma trabajabilidad, las 4 pulgadas, ¿no? Por supuesto que el aditivo es pequeñas dosis, ¿no? Pequeñas dosificaciones, sacó un buen volumen de agua y en su reemplazo entra el aditivo. Entonces, ¿qué hice ahí? Reduje el agua, ¿ya? Ahora, ese mismo producto eh, lo voy a usar de la siguiente manera, ¿no? En el caso anterior. Tengo esa dosificación, tengo un contenido de agua con el que estoy trabajando, me está dando 4 pulgadas, pero oye, dale un poco más de fluidez, ¿ya? O sea, que sea 6, que sea 7 pulgadas para mejorar la productividad. Entonces, ¿qué hago? Traigo el aditivo, le echo el aditivo, pero no le quito el agua, no le quito, simplemente le echo, pues la mezcla se plastifica, se suelta, ¿no? Entonces, es el mismo producto que en un caso lo eché y como yo sé que se va a soltar, le extraje agua para mantener el slam con el que yo ya estaba trabajando. Y en el otro caso no le quito el agua, mantengo todas las cantidades de materiales, le echo el producto y la mezcla se suelta. Y yo quiero que sea más suelta, ¿no? Entonces, es un mismo producto utilizado de dos formas, ¿ya? Entonces, cuando se utilice como reductor de agua, toma ese nombre, y cuando se utilice para mejorar la trabajabilidad del slam, se denomina plastificante o superplastificante. La diferencia entre el plasti y el super es el rango, ¿no? En un caso, el plastificante mejora la trabajabilidad, pero el super lo puede hacer hasta autocompactado, ¿no? Hasta ese nivel podría llegar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro motivo me da para utilizarlo? Por ejemplo, en obra me va a mejorar mucho el rendimiento, ¿sí? La colocación va a ser más fácil. Al ser más fácil también la colocación, hay menos posibilidad de que me encuentre yo con sorpresas al momento del desencofrado, ¿no? A veces cuando la mezcla está un poco rígida,
A pesar que tengo buenos equipos de vibración, de gente con mucha experiencia en el trabajo, pero siempre hay esa posibilidad de que cuando desmolde, cuando se retire el encofrado, me encuentre con zonas que no han sido cubiertas por el concreto, ¿no? Las famosas cangrejeras. Entonces, este producto también que les estaba comentando, hay productos que me pueden reducir e incrementar el asentamiento, ahí están los plastificantes, hay productos que me pueden acelerar o retardar el tiempo de fraguado, hay otros que me pueden controlar la velocidad de exudación, ¿sí? Esto en elementos horizontales de grandes dimensiones, por ejemplo, es bastante utilizado. Este de aquí hay aditivos que me controlan la retracción plástica. La retracción plástica es un dolor de cabeza, sobre todo en elementos horizontales como las losas, por ejemplo, ¿no? Las losas, al ser elemento horizontal de espesores pequeños, 20, 25 centímetros, y peor todavía si está la intemperie, rápidamente se va a producir la evaporación del agua. Cuando se produce la evaporación del agua, por lógica, está saliendo, esto era un volumen con todo y agua. Se va parte del agua como que el concreto trata de contraerse, de retraerse, ¿no? Eso se llama retracción. Y hasta ahí no hay problema. Pero luego, cuando se termina de secar y un poquito se calienta el ambiente o mucho se calienta, entonces esto va a tratar de expandirse. Eso es la ley de la física, nos dice, ¿no? Todo cuerpo sometido a temperaturas se contrae o se expande. El concreto no es la excepción. Cuando el concreto quiere expandirse, se fisura. Ese es el gran problema del concreto, ¿no? El concreto es fácilmente fisurable. Tiene muchos motivos por los cuales se puede fisurar y siempre estamos tratando de encontrarle una explicación por qué, ¿no? Y ahora qué hago, cuál es la solución. Bueno, ¿ya? La norma que se aplica para verificar las características, las recomendaciones, los requisitos de los diferentes tipos de aditivos, la norma general es la NTP, no les puse acá, 494, este es en ASTM, pero en NTP también les voy a poner, es la 334.068 creo que era, ¿no? Está en sus apuntes, ¿ya? Eh, Bien, entonces tenemos en forma general, está aquí, en la 494 en ASTM y en la NTP. El aditivo incorporador de aire tiene su propia norma, en la 260 y también tenemos en la NTP, no me acuerdo. ¿Ya? También los acelerantes de fragua a base de cloruros tienen su norma, aparte no están aquí, y los superplastificantes también tienen su propia norma, no están aquí. Acá en la 494 está un grupo, pero no están todos. Los tipos, ya hemos estado mencionando algunos tipos de aditivos, entre ellos, vamos a ponerlo un poquito más grande, entre ellos tenemos a los incorporadores de aire, que se utilizan mucho cuando se sabe que el concreto durante toda su vida va a estar sometido a hielo y deshielo, obligatorio esto, ¿no? Entonces alguien, por ejemplo, durante el vaciado del concreto, supongamos que estamos haciendo el vaciado del concreto en las alturas del Cusco, estamos construyendo ahí un puente que va a unir dos localidades, ¿no? Estamos construyendo un puente de concreto y se sabe pues que en esa zona siempre baja mucho la temperatura en las noches, en las tardes, en las madrugadas, ni qué hablar. Entonces, estamos vaciando, estamos en pleno proceso de vaciado, llegó el mixer, ya las cuadrillas están listas, empezamos, ¿no? Y viene el supervisor y revisa, ¿no? Y dice, oye, ¿le has puesto incorporador de aire? Sí, ingeniero, le he puesto incorporador, lo último que existe, una marca alemana de última generación. Ah, ya, entonces estoy tranquilo, ¿ah? Porque si no, vas a tener problemas. Entonces yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿qué hace el incorporador de aire? El incorporador de aire genera burbujas dentro de la masa de concreto.
Entonces, en ese momento que están haciendo el vaciado del concreto, el incorporador de aire no actúa, ¿ya? O sea, yo no me quedo tranquila en ese momento del vaciado, porque le estás poniendo incorporador de aire, no me soluciones el problema del momento. El incorporador de aire te va a solucionar el problema de toda tu vida. A partir del endurecimiento del concreto, ese incorporador de aire va a estar ahí presente en la masa de concreto y va, durante los 50, 100 años que va a durar ese puente, va a trabajar. Pero ese momento del vaciado, esas primeras horas, esas 6, 8 horas críticas que son las del endurecimiento, las de la hidratación, ahí no funciona el incorporador de aire. Entonces, ese producto, perdón, ese concreto que está siendo vaciado con el riesgo de que en cualquier momento baje la temperatura, necesita un producto químico que lo ayude. ¿Cuál es? A ver quién me dice. ¿Cuál puede ser? ¿Qué recomendarían ustedes que le pongan a esa mezcla de concreto para asegurar que esas primeras horas, minutos del vaciado alcance su resistencia, su endurecimiento, su hidratación? ¿Qué producto le deben de solicitar que también se coloque? Acelerador de fragua. Acelerante de fragua, muy bien, de fragua, porque ahora vamos a ver que hay dos tipos de acelerante. Hay el acelerante de fragua y hay el acelerante de resistencia. Yo quiero asegurar por lo menos la fragua, o sea, el endurecimiento. Una vez que entró al estado endurecido, ya actúa el incorporador, ¿ya? Y esos son los minutos críticos en los que debemos de estar preocupados de que el concreto fresco, en un tiempo prudente, pase al estado endurecido. Si yo, por ejemplo, durante ese vaciado en clima frío, no le pongo el acelerante, entonces tengo que crear en la obra condiciones que abriguen mucho a la estructura. No sé, calefactores, agua tibia, qué sé yo, pero tengo que ayudar al concreto a que no baje demasiado de temperatura. Si el concreto baja mucho su temperatura, no fragua. Si no fragua, el cemento no reacciona. El cemento está ahí adentro como un polvo, como si fuera talco, y no va a reaccionar. Para que reaccione necesita calorcito, ¿no? Cuando la temperatura está muy fría, no hay esa reacción química. Por eso es que se recomendaría ahí ponerle un acelerante de fragua, ¿ya? Listo, entonces acá tienen otros tipos de productos, los reductores de agua, los plastificantes, los acelerantes, los retardantes, aditivos que controlan la hidratación. Hay aditivos que pueden inhibir la hidratación, ¿no? Ese es un caso muy típico en mina, por ejemplo. En mina, las mineras, casi todas las mineras, suelen tener dentro de las minas obras civiles. Y es tanta la obra civil que suele haber dentro de la mina una planta de concreto. Entonces, muchos de ustedes, estoy segura, van a trabajar en mina, ¿ya? Claro, no van a hacer la parte minera, sino van a hacer la parte civil. Y ahí la parte civil es full concreto y geosintéticos. Entonces, ustedes si están pensando algún día trabajar en mina, aprendan mucho concreto y aprendan mucho geosintético. Con eso consiguen su trabajo en mina, ¿no? Ahora hay que tener resistencia para trabajar en mina, porque estás encerrado allí en mina. Ahorita están trabajando creo que 14/7, o sea, 14 días te vas a la mina, aislado de todos. Las minas suelen estar fuera de las ciudades, en las alturas, y cada 14 días tienes descanso, ¿no? De 7 días. Es una muy buena opción, muchos de mis compañeros de promoción están en esas actividades, les va bien económicamente porque las minas pagan bien. No obstante, pues es una vida muy dura, ¿no? Muy complicada, sobre todo en el futuro, pensando en el futuro, cuando ya tengan ustedes familia, etcétera, es más complicadísimo todavía. Pero así es, pues ese es el tipo de trabajo que tenemos nosotros. Si no es una mina, va a ser igual una obra, ¿no? Y si la obra está en, no sé, en Tarapoto, en Tumbes, igual nos tenemos que ir, ¿no? 6 meses, 8 meses, 2 años, dependiendo de la magnitud de la obra. Bueno, cada cierto tiempo, pues
Ustedes vienen de Lima o la familia va, pero pues es diferente, uno se acostumbra y así es, ¿no? Entonces, en estos casos, también podríamos requerir a veces, aparte de conocer un poco de suelos, de geosintéticos, concreto, em, básicamente, ¿no? Eso es lo que requieren mucho en las minas. ¿Qué sucede? A veces les podrían a ustedes solicitar, ¿no? Temprano les pasan un requerimiento que a las 4 de la tarde necesitan 40 metros cúbicos de concreto de tal calidad, con, ¿no? Con aditivo incorporador de aire, con fibras, qué sé yo, ya les hicieron el pedido, ustedes están a cargo de la planta de concreto. Entonces han preparado el concreto, han despachado, calculando el tiempo, la mina es grande, ¿no? Entonces, y sobre todo como es altura, los tiempos de desplazamiento en el interior de la mina están muy supervisados, hay gente que trabaja solo en el tema de seguridad, uno no puede, dentro de mina, no puede moverse a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Es una serie de requisitos, ¿no? No puedes llevar gente atrás en la tolva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos ponen multas a las contratistas, les ponen multas si encuentras que están faltando alguna este, de las normas internas. Bien, entonces, despaché mi concreto y llego a la zona de vaciado y te informan de que ese día no va a haber vaciado, ¿no? Que hace una hora hubo un problema, hubo desprendimiento de roca, es que es mina, no sabes lo que va a suceder conforme estás haciendo la explotación, a veces te encuentras con cada sorpresa, y eso es muy frecuente, ¿no? Eso es muy frecuente que te van cambiando el plan. ¿Y ahora qué hago? Mi concreto, no voy a estar botando el concreto, ¿no? Uno, que ya no habría ni dónde almacenar tanto desperdicio de concreto, y dos, que también esos son costos. Ahí usamos esto, los controladores de hidratación. Hay controladores que te pueden inhibir el proceso de fraguado, ya no te lo retardan, ¿eh? El retardante actúa de una manera diferente al inhibidor. El inhibidor lo que hace es prácticamente deja en suspenso todo el proceso de reacciones, lo paraliza, ¿no? En el otro caso, en el retardante o en el acelerante, va más a la velocidad. Y si se acuerdan ustedes, quien tenía que ver mucho con la velocidad de hidratación, ¿quiénes eran? Los silicatos tricálcicos y los aluminatos, ¿no? Entonces, uno de ellos actúa sobre eso y otro actúa sobre el cemento, lo inhibe, ¿ya? Simplemente no deja que se junte cemento con agua. Y si no se juntan esos productos, no hay reacción. Eso es lo que hace un inhibidor de hidratación. Los de corrosión, cuando saben ustedes que van a hacer algún tipo de concreto, en su vida puede estar atacado o hay un riesgo de corrosión. Obras marinas, por ejemplo. En obras marinas es imposible pensar que no voy a utilizar algún tipo de inhibidor de corrosión. Recientemente se ha hecho la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ahí por este hecho, ¿no? Jorge Chávez está muy cerca del mar, han tenido que usar inhibidor de corrosión, pero hace un par de años se hizo una obra muy importante. Hay un túnel que va por debajo del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? El que viene desde Gambetta, va por debajo del aeropuerto Jorge Chávez, es un túnel inteligente. Ahí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en esa parte de las especificaciones, de la supervisión, y ahí tuvimos muchos problemas con este asunto de la corrosión, porque para empezar, el estudio de suelos no coincidía para nada con lo que se iba encontrando en la obra, ¿no? El estudio de suelos decía que íbamos a encontrar agua a 1 metro, a los 30 centímetros ya había agua. Era imposible construir ahí. Ahí se utilizó muchas motobombas para empezar a drenar el agua. Entonces, si hay agua, hay riesgo alto de corrosión. Encima esa agua, al ser afloramiento de cerca del mar, tenía altos contenidos de cloruros. La constructora de esa obra era una empresa brasilera, que después fue muy famosa. Este, esta
esta empresa, al ser brasilera, traía el know-how, ¿no? de Brasil. Entonces, cuando vio que en las especificaciones técnicas pedían hacer uso de inhibidores de corrosión, intentó solicitar el cambio del inhibidor de corrosión, que es un producto químico, por el producto, por una adición, ¿no? Por una adición, en este caso estaban proponiendo usar el metacaolín. El metacaolín como adición para dejar de utilizar el inhibidor de corrosión, ¿no? Entonces, cuando se hizo el pedido, se hizo el análisis como supervisión, nosotros aprobamos o no, y bueno, al final no le aprobamos, le aceptamos que sí podía utilizar la adición, ¿sí? La adición va a mejorar en conjunto las propiedades de permeabilidad, pero no es el inhibidor de corrosión, o sea, el inhibidor, su nombre mismo lo dice, inhibe la corrosión. El inhibidor trabaja sobre el acero, o sea, el inhibidor rápidamente se coloca sobre el acero y crea sobre el acero una película pasivante, ¿ya? Eso es un sistema. Y el otro, la adición, actúa sobre el concreto, sobre la masa de concreto, la hace más compacta. Al ser el metacaolín un producto ultra fino, hace que esta masa sea más compacta, ¿no? Esas partículas ultra finas han rellenado inclusive esos espacios que en forma natural no los llenó el cemento, ¿no? Entonces, los dos sumados, por una parte el concreto altamente impermeabilizado con este producto metacaolín y el aditivo inhibidor de corrosión que va a proteger al acero, era pues un golazo, ¿no? Pero no podíamos permitir que se elimine, se deje de aplicar inhibidores de corrosión y en reemplazo colocarle el aditivo o la adición, ¿no? Entonces, a pesar que lo hacen en Brasil seguramente, pero no se lo permitimos, ¿no? Ahí fue toda una historia muy interesante realmente, porque hay un profesor a quien yo admiro mucho, que es el profesor Paulo Gelene. Yo leo mucho sus libros de Paulo, y bueno, yo estaba por la parte de CECEL, ¿ya? Yo estaba como consultora de CECEL. Entonces, cuando hubo este tema, CECEL me encarga a mí hacer el expediente de respuesta, fundamentarlo porque sí, porque no, ¿no? Entonces, y bueno, y lo que interesa ahí realmente es la conclusión, ¿ya? Claro que para llegar a la conclusión uno hace el sustento de ahí de 100 páginas, ¿no? Como dice la norma no sé cuánto, como los antecedentes que se han buscado, el profesor no sé cuánto recomienda esto, lo otro, ya, se justifica, pero cuando te piden una consultoría, lo que abren es de frente a ver qué recomienda, que se van a la última hoja. Finalmente, ¿qué dice? ¿Sí o no? Van a la última hoja, dice que no, ¿ya? O dice que sí, pero que no, ¿ya? Que ese era mi caso, más o menos. O sea, yo decía, sí, use la adición, ¿ya? Pero no deje de utilizar el inhibidor de corrosión. Que el sumado los dos es muy bueno. Pero si solo me dice, ¿puedo dejar el inhibidor? No, no puede dejar de utilizar el inhibidor, ¿no? Entonces, bueno, pues armé mi expediente, entonces él interpuso, dijo, no, esta es la posición de nuestra empresa, como supervisoras no le permitimos. Ahora, ¿por qué tanto lío? Porque acá no se está hablando de $100, ¿ah? Se está hablando de miles de dólares. Imagínense el volumen de concreto que se ha manejado en esa obra, ¿no? Entonces, los aditivos, las adiciones se utilizan eh, por cada metro cúbico, ¿no? Entonces, son grandes cantidades de dinero. Bueno, les cuento un poco así a manera de anécdota cada cosa que me pasa, ¿no? Entonces, presento, yo estaba tranquila porque para mí, de entre todas las cosas que me habían consultado, esto era una de las más fáciles, ¿no? No puedo creer que por esto me hayan estimado una semana de trabajo. Feliz, ¿no? Eso yo lo hice creo que en una hora, por ahí lo volví a revisar un par de horas más y listo, ¿no? Y en mi plan de trabajo figuraba como una semana. Excelente, ¿no? La cosa es que entrego mi informe y dije, ya, ahí se acabó. Estos brasileros son más picones, se han traído ellos también a su experto brasilero, lo han traído en primera clase, lo han alojado en el Hotel Country Club y nos invitan a
a la sustentación de nuestras posiciones, ¿no? En el Hotel Country Club, por supuesto, un almuerzo delicioso, todo, ¿no? Llego, para mí esto era un tema facilísimo, ¿eh? Yo decía, bueno, debe ser uno de los tantos puntos de la reunión que tienen. No, la reunión era con único punto de agenda de este asunto. Llego, llenecito de brasileros, de casi todos de 2 metros de altura. Yo soy chiquita, yo mido 1,55 m, ¿no? Entonces, yo ahí toda chiquitita hice porque estaba bien flaquita, de verdad. Bueno, llego acompañada de otro ingeniero, ex alumno mío, ¿no? Jovencito todavía el chico, y cuando llegamos, corre ese chico, yo lo conocí todavía en la universidad y le gustó desde el principio mucho el concreto. Entonces nos hicimos, desde que estábamos incluso en la universidad, ahí en varias ocasiones fue mi ayudante, practicante, ¿no? Y después ya cuando salió, siempre hasta ahora mantenemos mucha amistad. Cuando llegamos, Anthony se llama el chico. Anthony dice, ingeniera, ¿qué? Mire quién está ahí al fondo, me parece, y era Paulo Gelene, ¿no? Es como que ustedes vean a su artista favorito. Yo estaba viendo a mi profe favorito, ¿no? Para mí mi gurú de concreto. Se trajeron a Paulo Gelene. Uy, ahí sí ya me puse nerviosa, ¿no? Porque es mi maestro, pues es mi gurú, ¿no? Lo que diga mi gurú, si él dice ahorita que sí sirve, ya yo también firmo que sí sirve, ¿no? Eso en broma, porque yo creo que hay que ser consecuentes con la posición, ¿no? La cosa es de que yo expongo y le toca al profesor Paulo, para eso ya me lo habían presentado. Qué emoción, de verdad, conversar con él, un trome. Y termino de hacer la exposición, la sustentación, las preguntas, todo, y viene ahora por parte de los brasileros el profesor, ¿no? El profesor agarra y dice, he leído detenidamente el informe de la ingeniera Ana Torre y estoy completamente de acuerdo. ¡Ah! Ahí recién respiré. O sea, y eso también dice mucho del profesional, ¿no? Porque uno diría, este profesional le pagó los brasileros, así que van a venir a defender la posición de su cliente, ¿no? Pero no, él ante todo prevaleció la técnica, ¿no? Y bueno, y sí justificó y coincidimos bastante de que la sumatoria de las dos soluciones sería maravillosa para el país, ¿no? Sería una obra que estaría 100% protegida y que seguramente en 50 años no daría ningún problema, ¿no? Y al final recomendamos que se incluya el metacaolín como un adicional, como una mejora al producto, pero de ninguna manera permitíamos que se reemplace, que en vez de inhibidor se use solamente adición, ¿no? Y bueno, de ahí hicimos amistad con el profesor, incluso a raíz de esa amistad, después él me invitó a Portugal, hice una exposición en Portugal el siguiente año, ¿no? O sea, fue toda una historia, de verdad, esa historia, este, siempre se los cuento a mis colegas, ¿no? Solo a mí me pasa cada cosa, de verdad. Después, esa historia, ya, listo. Aquí están. La norma STMC 494, acá le falta un 4, ya que es la equivalente a la NTP 334.086, creo que es. ¿Ya? Están todos los requisitos para estos tipos de aditivos. Y alguien dirá, profesora, ¿y acá no están los incorporadores de aire? No, acá no están los incorporadores de aire. Ya los incorporadores de aire tienen su propia norma. Si alguien también dirá, profesora, ¿y acá no están los impermeabilizantes o los curadores? No, solo están estas normas que les pongo aquí en el listado. Y eso no significa que los otros aditivos no tengan normas, tienen su propia norma. ¿Ya? Son tan diferentes a estos que tienen su propia norma. Bien, entonces empezamos a revisar algunos aspectos de los aditivos acelerantes. Yo calculo que me va a faltar tiempo, ¿ya? Entonces voy a acelerar un poco más el ritmo. Bien, entonces los aditivos acelerantes ya ustedes también me han comentado hace un rato, saben de qué se trata, son aditivos que van
a lograr acelerar ya sea el fraguado, ¿sí? O el endurecimiento, ¿no? La resistencia. Entonces, los dos vamos a necesitar en muchas ocasiones, ¿no? En el caso del fraguado es pues importantísimo el clima frío, ¿ya? En el clima frío yo tengo que asegurarme que la fragua se va a dar sí o sí en las primeras horas, porque si no luego hay riesgo de que no se hidrate bien todo el concreto, ¿no? Bien, esto, acá un ejemplito, por decir algo, a ver, se está colocando concreto en las alturas del Cusco, ¿ya? Y se estima que la temperatura del medio ambiente en cualquier momento será de 5 grados. Con 5 grados, pues el concreto no fragua. A 5 grados, a 10 grados ya hay riesgo, ¿no? Entonces dirán, no, pero profesora, yo en algún sitio trabajé y usé hasta 8 grados. Es que va a depender mucho del volumen del concreto, ¿ya? Si es un elemento grande, robusto, no me preocuparía tanto. Pero si les estoy hablando de una losa del puente, todos conocemos que es una losa de puente, ¿no? Una losa de puente es un elemento delgado. Ahí sí me preocupo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, como no hay tanta masa, no va a generar tanto calor. Entonces la temperatura del ambiente rápido lo va a enfriar a esa pequeña masita. A lo que si fuera un gran volumen, así baje mucho la temperatura, ese gran volumen genera su propio calor de hidratación, entonces va a ser más difícil que el medio ambiente lo enfríe, ¿no? Lo enfríe y lo inhiba de seguir sus reacciones. Entonces esto es relativo, ¿ya? Va a depender mucho del volumen de la masa de concreto, pero en general ustedes siempre trabajen proactivamente, ¿no? No esperen que les suceda. Entonces, la supervisión advierte esta situación y indica que se utilice un aditivo acelerante de fragua, ¿ya? Entonces, el proveedor del aditivo, la empresa ZX, mejor vamos a poner la empresa de aditivos, a ver, vamos a bautizar a nuestra empresa, vamos a ponerle S612I, esa es la empresa productora de aditivos, ¿ya? Entonces, la empresa de aditivos nos da la siguiente información, esta de acá. La empresa de aditivos nos dice esto, ¿no? Que si se desea que la fragua se produzca, ya, te da esta información. Te dice, mira, cuando utilices 0.5% de mi aditivo, 1, 2%, esto es lo que aproximadamente en tiempo te va a resultar en tiempo de fragua, ¿no? Entonces, acá no es por ciento, esto es horas, ¿ya? ¿Cuánto quiere usted que se acelere su fragua? ¿No? Entonces dice, si yo quisiera que mi fragua se dé a la hora, ¿no? Entonces para una hora de fragua, aquí había un error, necesito utilizar 1.15% de aditivo, ¿ya? 3% de aditivo, acá. Este es 1.5. ¿Ya? Para 1.5 horas yo voy a requerir utilizar 3% de aditivo. Si yo deseo que la fragua se inicie todavía a las 2 horas y media, porque capaz necesito también tener el tiempo para colocar, compactar, enrasar, ¿no? Necesito, entonces, la cantidad de horas ustedes lo definen en función a sus actividades que tienen programadas, ¿no? A su tiempo estimado. Entonces dicen, no, para mí está bien que en una hora ya terminé de colocarlo, de compactarlo, de enrasarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que frague a una hora? Sí, entonces busca para que frague en una hora, ¿cuánto de aditivo le tienes que poner? No, yo quiero que frague a las 2 horas y media, porque si frago a la hora, no me va a dar tiempo, no voy a haber terminado y eso es peor todavía, ¿no? No vaya a ser que fragüe antes que yo termine de hacer todo lo que me corresponde, ¿no? Entonces, en función a la cantidad de horas que usted requiere para trabajar al concreto en estado fresco, decide cuánto de aditivo le pone, ¿ya? Y bueno, algunas aplicaciones en climas fríos de todas maneras, ¿sí? Cuando requiero hacer desencofrados rápidos, cuando en elementos prefabricados, de todas maneras, se utilizan los acelerantes y etcétera, ¿no? Para los postensados, para los pretensados.
contrario, ¿no? Es para extender el tiempo de endurecimiento, y esto tiene también muchas aplicaciones, por ejemplo, distancias largas de transporte, trabajos muy prolongados que requieren más tiempo para el endurecimiento, ¿no? Están hechos principalmente a base de lignosulfonatos. Es muy utilizado para vaciados grandes, en vaciados grandes, de grandes volúmenes de concreto. Al haber tanto volumen de concreto, genera mucho calor, ¿no? Y al generar mucho calor, se acelera la fragua, ¿no? Entonces, para que no se vaya a acelerar demasiado, le pongo retardantes. También esa es una aplicación en climas cálidos. De hecho, en climas cálidos también la temperatura va a acelerar todos los procesos. Para el bombeo también es sobre todo de largas distancias, etcétera, ¿no? Otras aplicaciones de los retardantes de fragua, los concretos masivos, eh, cuando requiera en obra, yo ya sé que por condición misma de la obra va a ser lenta la colocación, es de difícil acceso, o son elementos con alta concentración de acero, ¿no? Etcétera. Bien. Los incorporadores de aire, estos aditivos incorporadores de aire van a mejorar mucho la trabajabilidad. Va a ser un efecto secundario, pero no es que yo use un aditivo incorporador de aire con la intención de mejorar la trabajabilidad. Si quiero mejorar la trabajabilidad, es el plastificante. Como un efecto secundario, el que use aditivo incorporador de aire va a notar que la trabajabilidad mejora, ¿ya? Esto necesariamente en climas fríos, pero como les comentaba al principio, su razón de ser es para el futuro, para el largo plazo, cuando eventualmente por acción del clima frío, de la humedad, se requiera tener espacios donde el agua se aloje, entre, ¿no? Porque hay lluvias intensas. Y si no hubieran estos vacíos, esas lluvias intensas van a saturar al concreto, y luego, después de una lluvia, baja mucho la temperatura, entonces esa agua que está dentro del concreto se va a solidificar. Cuando se solidifique, se va a expandir. Cuando se expanda, va a presionar al concreto y lo va a fisurar, ¿no? Entonces, me anticipo y le dejo como espacios vacíos, como cámaras, ¿no? Que aquí está siendo vista en un microscopio, ¿no? Los vacíos que se generan por efecto del incorporador de aire son vacíos microscópicos, ¿ya? Son burbujitas de 25 a 200 micras, o sea, al ojo va a ser bien difícil que lo podamos notar, ¿ya? ¿Qué más? Estas burbujas son diminutas y las vamos a encontrar distribuidas uniformemente. Ayuda bastante en el tema de la plasticidad, reduce la segregación, ¿no? Acá también les puse un ejemplo. Vamos a colocar concreto en las alturas de Arequipa, a 4000 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas en las madrugadas pueden descender bajo cero. ¿Cuánto de aire recomienda si va a utilizar piedra de 3/4? Entonces acá hay una tablita. Esa tablita, para piedra de 3/4, dice depende de la condición de exposición, suave, moderada o severa. Si le están diciendo que es Arequipa, 4000 metros sobre el nivel del mar, que la temperatura va a bajar los 0 grados, ¿cuál deciden? Suave, moderada o severa. Yo, si es que tengo dudas, si estoy dudando en que capaz es una moderada o una severa, ándate a lo seguro. Ya, severa, 6%. ¿No? Entonces voy a ponerle 6% de qué, de aire. Ya, ok. Ya. Entonces, 6,5%, ¿no? Ya. Y el otro caso es el fabricante de aditivo nos da esta información, esta de acá,
Esto es lo que nos da el fabricante. Y con esa información nos dicen, recomiende cuánto de aditivo incorporador de aire se usará para lograr incorporar estos 6.5% que decidió. Entonces, aquí está, ¿no? Para 6.5% de aire necesito 0.25%. ¿Está bien? Sí, ¿no? Para 6.5, estoy por acá. Pues 0.20 y tantos. 0.25% de aditivo incorporador de aire. ¿Es pequeña cantidad? Sí, es poquísimo. ¿Ya? Listo. Los reductores de agua, como les dije, también se les conoce con el nombre de plastificantes, ¿no? ¿Qué hace con este aditivo? Este aditivo te puede cambiar mucho la trabajabilidad. Fíjense, en la gráfica inferior es el concreto sin el aditivo, y luego a este concreto lo único que hago es añadirle el aditivo plastificante. Inmediatamente cambia toda su trabajabilidad, sus propiedades, sobre todo de manejabilidad, ¿ya? Nos incrementan el asentamiento, la consistencia, nos permiten reducir el aguacemento. Hay los de alto rango, que también son conocidos como superplastificantes, y vienen en diferentes composiciones químicas. Y acá vamos a la parte química, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos productos, con los plásticos, con los super, ¿no? Como les decía, hay muchas formas de lograr esto. En los principios se utilizaban mucho las composiciones a base de celulosas y de ligninas. También con el desarrollo de la química, actualmente se logra productos a base de lignosulfonatos, ¿sí? Y estos lignosulfonatos lo que hacen es, creo que aquí en la parte superior se explica bastante mejor, ¿no? Esto es una partícula de cemento, ¿ya? Cuando entra en contacto con este tipo de productos químicos, lo que hace es, supongamos que este es una cadena polimérica del aditivo, ¿sí? Esta cadena cuando entra en la masa de concreto, rápido se coloca en la superficie del concreto. Ahí está. Se ubica acá, en la superficie del concreto. Entonces, lo que hace es, estas cadenas, entre ellas se repelen. Hay una repulsión estérica. Y cuando esto sucede, este espacio de aquí es fácilmente cubierto por el agua, ¿no? Y eso ya se nota acá abajo. Fíjense aquí. En el primer caso, aquí vemos las partículas de cemento pegadas, ¿no? Entonces hay dificultad para que entre partícula y partícula entre el agua e hidrate. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que amasar, mezclar más tiempo, ¿no? Para lograr que éstas se dispersen y pueda entrar el agua. Y es por eso que también necesitamos grandes contenidos de agua. Ok, ¿qué hace el aditivo? El aditivo hace esto de aquí, ¿no? Hemos dicho, se va a colocar en cada partícula, cuando se coloque en cada partícula de cemento, entre ellas se van a repeler. Se repelen, ¿no? Y entonces el espacio entre partícula y partícula se agranda, y al agrandarse el agua fluye, ¿no? El agua fluye entre partícula y partícula y asegura la hidratación. Entonces, me permite a mí hacer reducciones de agua, si es que fuera el caso, o simplemente mejorar la trabajabilidad. Por eso es que a veces va a trabajar como reductor, o en otras ocasiones va a trabajar como plastificante. Voy a borrar porque después no puedo. Sí, listo. Eso mismo les trato de explicar acá, ¿ya? Este sería en una forma tradicional. Esto es lo que sucedería con una partícula de cemento y una molécula de agua. Difícil, o sea, entre ellas se pegan y no dejan ingresar al agua, ¿no? A lo que si utilizo un plastificante,
rompe, ¿no? Rompe esta adherencia, este contacto entre partícula y partícula, los separa y me deja que con facilidad ingrese el agua, ¿no? Eso es en esencia lo que hacen estos productos y que mejoran mucho aparentemente la trabajabilidad. Ahora, como están notando ustedes, es un producto químico, su efecto no es indefinido, su efecto va a durar por minutos, el mejor de todos no pasa de los 45 minutos de efecto, así que hay que trabajar rápidamente este, esta mezcla de concreto, ¿no? En obra en general uno tiene que tener todo planificado para que las actividades sean unas tras otras, ¿no? Que todo funcione como un reloj. Eso es difícil, pero no imposible, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas, entre ellas, pues va a mejorarnos la trabajabilidad, ¿no? Al mejorar la trabajabilidad nos va a permitir reducir el agua, si nos permite reducir el agua va a disminuir el agua cemento, si disminuye el agua cemento se incrementa la resistencia, ¿no? Entonces todo va llevando, una cosa va llevando a la otra. Acá les puse un ejemplo, dice se dispone de un diseño de mezcla, acá está cemento, arena, piedra, agua. Con esta mezcla actualmente se está obteniendo 3 pulgadas y una resistencia, ¿no? Entonces se solicita reducir el agua 15%, o sea, esta agua no debe ser 200, sino debe ser 0.85, 170, ¿no? Y se reduzca 15% su agua y mantenga la consistencia, o sea, las 3 pulgadas manténgala y también mantenga su resistencia, ¿no? Entonces acá les pongo, actualmente, si yo hago un cálculo, ¿cuál es la relación agua-cemento que se está usando acá? Es esta agua entre este cemento, 200 entre 400, 0,5, ¿no? 0,5. Entonces, si yo mantengo el 0,5, la resistencia no va a cambiar, ¿ya? Eso es cuando me dicen acá mantenga la resistencia, tengo que mantener el agua-cemento. Ok, reduzca 15% su agua. 15% del agua yo la voy a poder reducir siempre y cuando use un aditivo reductor de agua. ¿Cuánto tengo que usar del aditivo para poder reducir 15% mi agua? Acá veo el dato del fabricante. Para reducir 15%, necesito utilizar 3% de aditivo reductor de agua. ¿Ok? Entonces eso es lo que le vamos a poner de aditivo. ¿Ya? Acá está. Le vamos a poner 3% del peso del cemento. Ok, fíjense acá este dato. Lo dejamos ahí. Ahora reduzca el agua, 15%. 15% sería mi nueva agua, 170. Pero si yo solo reduzco el agua, el slam va a cambiar. Entonces, pero te dicen, no, no cambie. Para que no cambie, inmediatamente póngale el aditivo. ¿Cuánto? 3% del peso del cemento. ¿Cuánto es el cemento? El cemento es 170. Si yo tengo agua entre cemento 0,5, ¿sí? Y tengo que el agua reducida es 170, despejo cemento. El nuevo contenido de cemento será 340. Con esto, yo estoy asegurando que el agua cemento se mantiene. Fíjense, agua entre cemento sigue siendo 0,5. Si yo mantengo el 0,5, no ha cambiado mi resistencia. Estoy manteniendo la resistencia. Cuando le ponga el aditivo 3%, estoy manteniendo el slam, ¿ya? Ese es el pequeño ejercicio. Ingeniera, disculpe. Sí, dime. Tengo una consulta. Cuando dice 3% del peso del cemento, ¿se refiere al peso del cemento nuevo o al anterior? Del nuevo, es con quien va a actuar, ¿no? O sea, ¿con quién va a actuar este aditivo? Con este cemento, ¿no? Y a este no, este fue sin aditivo, ¿no? Con el que va a actuar, con 340, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 3 por 340 entre 100, ¿no? Sería, ¿cuánto es eso? 12, 104, 10.4, ¿no? 10.4 kilos de aditivo por metro cúbico. Por kilo, profesora, pero
si no quieres trabajar en kilos, hay que conocer la densidad del aditivo. Si conozco la densidad del aditivo, que es un dato que te lo da el fabricante, nos supongamos que es 1100 kilogramos por metro cúbico. Entonces lo puedo pasar esto a volumen entre 1.1 y tengo en litros, ¿no? ¿Ya? 10, 4 entre 1, 1, ¿cuánto es? 9. 9 punto algo, ¿no? Ya. Entonces acá lo tienen, ya sea en peso, si tienes balanza, pesa 10.4 kilogramos para cada metro cúbico de concreto. O si no tienes balanza y tienes medidores de volumen, 9 litros, cualquiera de los dos. ¿Ya? Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Ok, a ver, voy a borrar esto. Y acá seguimos un poco más con los superplastificantes. Bueno, a diferencia del plastificante, este va a repeler muchísimo más pues la distancia entre partícula y partícula, pero igual va a seguir entrando un polímero, ¿no? Actualmente los polímeros a base de policarboxilatos tienen esta forma, parecen un peine, ¿ya? Entran estos aditivos, se ubican aquí en la superficie de las partículas de cemento, y el efecto que tienen estas ya no solamente son efectos de cadena, sino incluso estos tienen unas puntas que hacen de que la repulsión entre partículas sea muchísimo mayor que la que se lograba con el plastificante, ¿ya? Son cadenas laterales, ahí está, ¿ve? Acá se ve, ¿ya? O sea, no solamente tienen esta forma del peine, sino que además tienen estas cadenas, hay unas cadenas laterales que salen de aquí y que hacen que la dispersión entre ellas sea mucho mayor. Bien. Este es un producto muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, a través del tiempo estos productos han ido modificando su base química. En un principio eran a base de naftaleno, luego las melaminas, algunos otros derivados de los sulfonatos, y actualmente lo máximo que tenemos en el mercado son los policarboxilatos. Y seguramente con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? Aplicaciones, muchísimas. Estos productos tienen muchas aplicaciones, ¿no? De hecho, pues para la trabajabilidad, ¿no? Pero también para poder reducir agua-cemento, para lograr más economía, para los concretos que vamos a necesitar bombear, ¿no? En muchas ocasiones vamos a requerir bombear el concreto, ¿no? Largas distancias. ¿Cómo voy a hacer que ese concreto pueda fluir a través de esta manguera, ¿sí? Y no se separe, ¿no? No, la idea es que llegue como una masa homogénea. El plastificante, si bien es cierto, hace la plastificación, pero también ayuda con la viscosidad, ¿no? Con la cohesividad. Así que también ayuda mucho en esos casos. Y bueno, otros aditivos que también se usan en menos proporción, pero se usan. Tenemos los colorantes, los pigmentos, eh, tienen principalmente aplicaciones tipo estéticas de acabado, pero ahí hay algunas recomendaciones, su propia norma. Tenemos los aditivos floculantes. Hay aditivos floculantes que inclusive con este tema de la escasez del agua, pueden hacer factible de que el agua turbia, el agua después del lavado de los mixeres, se puedan reutilizar con química, ¿no? Se le echa estos aditivos floculantes, inmediatamente todos los sólidos en suspensión se aglutinan, así empiezan a formar unos paquetes, ¿sí? Como están viendo acá en la imagen, y estos paquetes se hacen pesados, al hacerse pesados caen, ¿no? Entonces se van al fondo, se sedimentan en la parte inferior, y en la parte superior queda el agua nuevamente con el aspecto que conocemos y se puede reutilizar. Esto de acá yo no lo, yo en la época de la pandemia conocí a un vendedor de aditivos
Yo les he contado que estuve trabajando en otro sitio, ¿no? Entonces, ahí me visitó una vez un proveedor para mostrarme los productos novedosos que había traído, y uno de los productos que trajo fue esto, ¿no? Un floculante, y agarró y me pidió que de la obra me trajeran un balde de agua de algún tipo de lavado de la mezcladora, ¿no? Que esté turbia, lo más turbia posible, ¿no? Entonces se trajo y el mismo vendedor agarró el floculante, le echó delante de todos, ¿ah? Le echó al balde con agua, rapidito vimos como todos los sedimentos se fueron al fondo y el agua quedó transparente en la parte superior. Sacó un vaso descartable, cogió y se lo tomó, ¿no? Mejor vendedor que ese no puede haber, ¿no? Lo lograba a ese nivel de tratamiento al agua, ¿no? Por este sistema. Por supuesto, este sistema solamente asegura los sólidos, ¿no? O sea, te asegura que todos los sólidos los atrapa, ¿no? Los une, y cuando ya estos no pueden sostenerse, caen, ¿no? Caen, floculan al fondo, pero no te asegura que te mate pues materia orgánica, ¿no? O sea, no necesariamente es apta para el consumo humano. Este señor ya se pasó, ¿no? Pero porque lo que te hace es que captura las partículas sólidas en suspensión y las manda al fondo. Pero si hubiera materia orgánica, no. Entonces, ahí todavía había que, si fuera el caso que quiero hacerlo bebible, y hay que preguntarle todavía a los químicos qué más le echamos, ¿no? Es lo mismo que sucede con los filtros. Y eso yo no sabía, una amiga química justo me comentó, ¿no? Yo durante años me había comprado mi filtro y puse ahí al costado de mi lavadero para no estar comprando el agua en botella, ¿no? Me compré un filtro de cocina, me costó creo que $50, $40, y lo único que cada mes se cambia el filtro. Y tomamos todos nosotros el agua, ¿no? Y un día una amiga química me visita y me pide, ay, ¿tienes un vasito de agua? Y le ofrezco, ¿no? Y me dice, ¿de dónde has sacado tu agua? Del filtro. Le digo, de ahí tomamos. Y ahí ella es la que me dio esa explicación, ¿no? Me dice, el filtro lo que te hace es te filtra partículas de determinado tamaño, pero no te está anulando, no te está contrarrestando las materias orgánicas, ¿no? Entonces podrías estar tomándote materia orgánica. Ya desde ahí boté mi filtro, regresé a mis botellas. Otro producto que también se utiliza son los inhibidores de corrosión. Cuando sospechemos que hay posible corrosión del acero, pues hay que usar estos productos, ¿no? La explicación es también facilísima, ¿no? El acero está comprobado que en el medio alcalino no se oxida ni el concreto se reduce, ¿no? No hay una oxidorreducción entre estos dos productos. Entonces, ¿cuándo va a suceder esta oxidorreducción? Cuando hay presencia de humedad y presencia de oxígeno. Y esa presencia de humedad y de oxígeno va a hacer inmediatamente que el pH del concreto, que es un pH alcalino, empiece a disminuir, empieza a descender. Cuando el pH del concreto está en 9, es corrosión segura, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, tienen ustedes la opción de los inhibidores de corrosión. Más adelante vamos a tener un capítulo donde vamos a ver todo lo que es el tema del curado del concreto, y ahí vamos a reconocer diferentes técnicas de curado, y hay una que es bastante usada en las obras, que son la aplicación de los curadores químicos. Por supuesto, para lograr los mejores efectos de estos curadores químicos, hay una serie de recomendaciones para lograr su eficiencia, que con detenimiento lo vamos a ver en ese capítulo, pero aquí lo mencionamos como un producto químico que es usado posterior al endurecimiento del concreto para lograr asegurar la hidratación, ¿no? Algunas recomendaciones para un buen almacenamiento del aditivo. Estos, al ser productos químicos, se recomiendan que siempre estén protegidos del sol, del congelamiento. Todos estos productos traen unas etiquetas y tienen una fecha de vencimiento. La gran mayoría de ellas es máximo 6 meses, ¿no? Después de 6 meses ya hay riesgos de que haya perdido su efectividad, salvo que se hagan algunas pruebas y se pueda identificar tiempos mayores, ¿no?
Embalaje y rotulado, todos los productos estos químicos en general tienen que traer la composición química y tienen que traer obligatorio su hoja de seguridad. ¿Qué haríamos nosotros en obra si algún trabajador por error se tomó un poco de este aditivo? ¿Qué hacemos? Llamo a mi mamá, llamo a la profesora, ¿qué hago? Me pongo a llorar, ¿qué hago? ¿No? Porque esa persona puede colapsar y ya les comenté que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Y lamentablemente, pues, hasta en eso tenemos nosotros responsabilidad. La seguridad dentro de la obra es parte de nuestra responsabilidad. Por eso es que todos los días en obra, aunque sea 10 minutos, se les da las charlas de inducción, de seguridad, de buenas prácticas. No es tiempo perdido, porque una sola persona que te haga alguna mala acción dentro de la obra, que produzca algún tipo de riesgo o accidente, eso es un dolor de cabeza terrible, ¿no? Entonces, la recomendación acá es que todos los aditivos tienen que tener su hoja de seguridad, todas, ¿ya? Cosa que ahí te dice, ¿no? En caso de que el aditivo hizo contacto con los ojos, ¿qué hay que hacer? A veces uno dice, échale agua, échale agua. Y a veces con el agua más reacciona el aditivo, es un producto químico, ¿no? Entonces ahí te dice cómo neutralizar el efecto del producto. Claro, eso es para darle un auxilio rápido, ¿no? Pero inmediatamente hay que trasladar a esas personas a un centro de atención médica, ¿no? Listo, entonces ahora les pido por favor que abramos la lectura sobre plastificantes, ¿ya? Eh, y de pasada yo les voy a ir tomando su asistencia. Vayan leyendo, por favor, en nuestra aula virtual. Acá está. Tenemos uno que dice reductores de agua, ¿ya? Una lectura que dice reductor de agua, autora Danila Fabián Ferraz. Por favor, lean ese artículo, tiene 2 hojitas, creo. Sí, de ahí he sacado también un poquito el... Léanlo y a tomarle su asistencia. ¿Me contestan, por favor? Abregú. Abregú. Buenos días. Balabarca. Presente, profesora, buenos días. Andy. Becerra Ramírez. Presente, ingeniera, buenos días. Sí, muy bien. Carbonell Escobedo Marina. Presente, ingeniera, buenos días. Hola, Marina. Casas Narro Fabricio. Presente, buenos días. Buenos días. Kevin Centeno. Kevin, sí estaba Kevin. ¿Se fue? Kevin. Si él me estaba dando las recomendaciones para mi computadora. Kevin, no está. Córdoba Fuentes. Presente, ingeniero, buenos días. Josué Díaz. Presente, profesora, buenos días. Josué Espinosa Guaira Junior. Junior, no está. Areli. Presente, ingeniera, buenos días. Areli. Carlos González Tafur. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos. Hilario Salas Luis Fernando. Presente, profesora. Buenos días. Luis. Calla Salcedo Andrés. Andrés. ¿Está? Lee Albricio Lao. Presente, profesora, buenos días. Lali. Melgar Morales. Presente, ingeniera, buenos días. Díaz Mauricio. Méndez Flores Gerson. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Mendoza López Angélica María. Sí está presente, ingeniera, es en el chat. Ok, Angélica. Morales Vargas Flavio. Flavio. ¿Está? Moreno Aquije Jason. Presente, profesora, buenos días. Jason. Núñez Rosel Presente, Sebastián. profesora, buenos días. Buenos días, Sebastián. Ordinola Juárez Jorge. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Oropesa Silva Álvaro. Presente, profesora, buenos días. Díaz. Ortiz Olivera Fernando. Fernando. ¿No está? Ah, no.
¿Quién no está? Ortiz Olivera Fernando, ¿no? Ya. Pacheco Serva. Ever. ¿No está? Ariona Bravo Jeffrey. Presente, profesora, buenos días. Jeffrey Ponce Seguil David. David. No está David. Quijaite Andía César. Está. Ramírez Curi. Roca Bernaldo John. Presente, ingeniero, está Ramírez Curi. Falta, Sorín. Roca. Está. Rodríguez Romano. Está. Sánchez Torres Sharon. Está Sharon. Silva Miranda. Buenos días, profesora. Ansolier Riveros. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Solís García. Oscar. Presente, ingeniera, buenos días. Oscar Suyuchuco Peña. Antonio. Tafur Torres Marlon. Buenos días, ingeniera, presente. Marlon Uceda Chan. ¿Está? Valentín Ponce. Vallejo Rojas. Vega Mesa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Villacorta Calvay. Y Presente, ingeniero, buenos días. Villacorta, ¿no? Sí, ingeniero, presente. Ok. Zapata, Noelia. Presente, ingeniera. Buenos días. Listo, chicos. Hola, Noelia. Profesora, Vallejo Rojas. Silva, ¿se escuchó? Silva. A ver, Silva. Sí. Vallejos, Silva. profesora, también. Vallejos. Sí, profesora. Sí, te había puesto falta. ¿Alguien más? Sánchez, profesora, disculpe. Sharon. Ya está. Listo. Ok, chicos, terminen de leer esa lectura. Nos vemos en unos minutos. Es muy importante que tenemos que coordinar nuestra práctica de laboratorio del día 23 y además en la siguiente hora, es hora de seminario, voy a hacer una revisión del avance del trabajo, ¿ya? Voy a dar también más indicaciones sobre qué es lo que esperamos del trabajo. Nos vemos en un ratito, ¿ya?